Oremos juntos. Dios quien creó todas las cosas y está manejando la historia de la humanidad. Dios, nuestro Padre, quien es digno de recibir la alabanza, gloria y la nobleza para siempre. Cuando vivíamos pagando en pecado, tú nos llamaste a la iglesia, que es tu cuerpo santo preparado antes de la creación. Y también nos has perdonado con la sangre preciosa de la cruz. Gracias por justificarnos solo con tu evangelio, por la fe y por hacernos renacer como tus hijos. También gracias por alimentarnos con tu palabra cada momento, cada día en la iglesia. Y también ayúdanos para que podamos vivir en tu santa voluntad como tu pueblo con tu gracia. Ya pasó 2 semanas desde que inició el año 2024. Queremos que tú siempre nos protejas y nos guíes en el tiempo que tú nos permites para que podamos vivir para tu felicidad y tu gloria con la fidelidad, cumpliendo el voto que hemos hecho en el principio de este año. También aún hay muchas almas perdidas y muertas alrededor de nosotros. Tenemos que salvar a ellos. Ayuda para que podamos encontrarlos sin dificultad y también ayúdanos para que podamos vivir como sacerdote del Evangelio, predicando tu palabra a tiempo, fuera de tiempo. Hay muchos misioneros y hermanos que están evangelizando en todo el mundo. Espero que tú estés con ellos y muestres tu santo poder. Y también hazles ensanchar tu territorio para que ellos puedan guiar a muchas almas al reino de Dios. Tú nos llamaste en la época final como el último corredor del Evangelio y nos has dado una visión más importante, una visión más grande en la tierra donde estamos. Así que te pedimos que nos utilice preciosamente y nos ayude para que podamos vivir experimentando tu ayuda y mostrando tu gloria cada día y cada momento. En ese tiempo también esté con nosotros y llénanos con la palabra necesaria para nuestra vida y armanos con tu palabra de la gracia. Haznos vivir solo para tu gloria mientras comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Gracias por la alabanza. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2.
Versículo 9, yo voy a leer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, yo voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el día lunes hasta hoy día, Pastor Juan Lee está dando el seminario en la iglesia de Gwangju. Hasta hoy día es el seminario de la Biblia en la iglesia de Gwangju. Por eso estoy aquí en su lugar. Seguramente ustedes siempre comían una comida espiritual muy rica cada domingo. Pero hoy día yo estoy aquí. Así que lo lamento por ustedes. Porque Pastor Juan Lee tiene que estar aquí, tiene que predicar a ustedes. Pero los hermanos de Iglesia de Gwangju no lo dejaban regresar. Por esta situación, Pastor Juan Lee está en Gwangju y yo estoy aquí en su lugar. Pero para mí es una gran gloria poderlos ver a ustedes. Yo prediqué a ustedes en el retiro de invierno. Creo que nos vemos muy frecuentemente. Creo que cada uno en el retiro de invierno inscribió la palabra abundante de Dios en su corazón y seguro su corazón está armado con la palabra. Creo que ustedes vivían como un cristiano, produciendo el olor de Cristo y vivían con todas sus esfuerzas, obedeciendo la palabra del Señor hasta el año pasado. Pero igual, seguramente cada uno habría hecho resoluciones de este año nuevo 2024. Ya pasaron 2 semanas del año nuevo. Estamos el día 14 de enero. Hay un dicho, resolución de 3 días. No sé cómo serán ustedes. Tal vez sus resoluciones se han acabado en 3 días y ahora estarían viviendo con el corazón flojo y están viviendo y sirviendo al Señor igual que el año pasado. Tal vez así estaré viviendo ahora. Pero si hay una manera de superar la palabra resolución de 3 días. ¿Cómo? Cada día tiene que hacer resoluciones. Cada día. Cada día hay que hacer las mismas resoluciones que han hecho en el inicio del año. También hay que pensar que hoy día será el último día que Dios me permite. Así hay que hacer cada día. Así hay que vivir. Porque el diablo siempre nos hace malgastar nuestro tiempo y nos hace usar nuestro tiempo en las cosas no importantes. Nosotros cada día tenemos que ganar la tentación del diablo, la tentación del mundo y la lucha contra nosotros mismos. Cada día tenemos que ganar con la cruz. Hoy día vamos a aprender 1 Pedro capítulo 2, 9. Aquí dice, mas vosotros sois real sacerdocio. Entonces, ¿qué son los deberes y las obligaciones del real sacerdocio? Es anunciar las virtudes. Para esto nos ha salvado y nos ha dado una maravillosa posición social. Somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Podrían pensar como un tipo de posición social nada más, pero es un derecho exclusivo. Es un privilegio.
El rey más grande en la época del Antiguo Testamento es el rey David. En el Nuevo Testamento dice que él era un varón conforme al corazón de Dios. Así fue evaluado. Sin embargo, él fue rey, pero nunca fue sacerdote. Samuel también. Él no tenía ninguna falta ante los ojos del pueblo de Israel. Nadie decía que él cometió un error, tal error. Realmente era un gran sacerdote, pero de igual manera, él nunca pudo ser rey. Pero entre los reyes de Israel, un rey quería ser sacerdote también. Él tenía de verdad avaricia. ¿Quién fue ese rey? ¿Qué quería sacerdote? El rey Usías. Él entró en el templo de Dios y quería quemar el incienso a Jehová. Los sacerdotes le decían que no podían. Sin embargo, él persistía en su deseo y finalmente quemó incienso, que solamente estaba permitido a los sacerdotes. Por eso, como disciplina, el rey Usías tuvo lepra. Y tuvo que vivir en un cuarto apartado con lepra hasta su muerte. Su hijo en su lugar se hizo el nuevo rey. Usías vivió miserablemente, sufriendo tanto por el resto de su vida. ¿Por qué a él le pasó esto? Porque él era rey y al mismo tiempo quería ser sacerdote. Era imposible. Pero maravillosamente, ¿y nosotros? Somos reyes. Al mismo tiempo somos sacerdotes. Real sacerdocio. En muchas partes de la Biblia hablan de esto. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Aquí dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos salvó, nos hizo sus hijos, su esposa y también hasta nos hizo sacerdotes. No solamente somos sacerdotes, sino también somos reyes. También dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. 26. Leamos junto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Somos sacerdotes de Cristo y también reinaremos con él. ¿Quién es rey y también sacerdote? Es Jesús. Él es Melquisedec. En el Antiguo Testamento sale el rey Melquisedec como el modelo de Jesús. En Génesis capítulo 14 dice que Abraham ganó una guerra y regresó a su casa. Ahí el rey de Salem, Melquisedec, le dio pan y vino a Abraham y lo bendijo. Y después Abraham le dio los diezmos de sus bienes. Ese Melquisedec es el modelo de Jesús. Si vemos Hebreos capítulo 7, dice que Jesús es rey y sacerdote. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Rey de Salem, Melquisedec, quien sale en Génesis capítulo 14, él no tenía padre, ni madre, ni genealogía. De repente apareció en la Biblia. ¿Quién es él? Según el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes son de Leví, tribu Leví. Pero rey de Salem, Melquisedec, no es de la tribu Leví. No tenía padre, ni madre, ni genealogía. Tampoco es de uno de las 12 tribus de Israel. ¿Quién es él? Eres rey de Salem, rey de paz. ¿Quién es él? Melquisedec. ¿Quién es él? Jesús. Isaías dice así: porque un niño no se ha nacido y uno se ha dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Padre fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de Jesucristo. Es el Señor quien nos salvó. Rey de Salem, rey de paz, Melquisedec, indica Jesucristo. Ese Melquisedec es sacerdote y al mismo tiempo es rey. Nuestro sacerdote es Jesucristo, también es nuestro rey. Nosotros también somos reyes y somos sacerdotes, real sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote y al mismo tiempo es rey. De igual manera, los cristianos que son salvos son real sacerdocio. Es una maravillosa posición social. ¿Por qué? En la época del Antiguo Testamento, ningún rey, ningún sacerdote podía tener esta posición social, pero Dios nos la ha permitido a nosotros. ¿Quién tiene este privilegio? El cristiano que recibe la salvación. Por eso, los cristianos son de clase especial, clase privilegiada entre 8 millones de personas de este mundo. Una clase privilegiada. Entre muchos cuentos infantiles de Andersen, hay un cuento que se llama Patito Feo. Un día una pata estaba empollando sus huevos. Ahí entró el huevo de un cisne. Este huevo era más grande que los huevos de pato. O sea, era muy diferente desde que era un huevo. Finalmente, todos nacieron saliendo del cascarón. Y salió un patito feo. Era muy feo en diferencia de los otros patos. Por eso, la mamá pato también tenía mucha curiosidad, dudaba. ¿Por qué es muy diferente? ¿Por qué es muy feo? Por eso lo picoteaba. Los patitos también lo barajinaron. Por eso se llama patito feo. Con el tiempo, todos crecieron juntos. Un día de repente, ese patito feo aleteó y voló doblemente al cielo. Todos se dieron cuenta de que no era un pato, no era un patito feo, sino un cisne. Este patito feo siempre fue burlado y comía las cosas sucias en un pequeño estanque con otros patos. Él vivía pensando que era un patito feo. Él de verdad sufría injusticia. Nosotros también, mientras vivimos en este mundo, la gente nos trata como un patito feo. Pero no tenemos que desanimarnos porque no somos patitos feos, sino somos un cisne. Es decir, nosotros ya tenemos una posición social especial, que real sacerdocio. Somos reyes y al mismo tiempo somos sacerdotes. Ya tenemos esta posición social especial preciosa. Entonces, con esta posición, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir como un noble que tiene una posición alta.
ya les he dicho que somos de una clase privilegiada, tenemos un derecho especial. Es un derecho que la gente de este mundo no puede tener. ¿Cómo pudimos tenerlo? Dios nos ha escogido y nos ha dado este privilegio. Este privilegio. Aquí dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Sois linaje escogido. Linaje escogido. Nosotros fuimos llamados por el Evangelio y Dios nos hizo su pueblo, quienes pueden ir al cielo por la fe. Entre 8.000 millones de personas de este mundo, somos muy especiales y preciosos, como si fuéramos un oro en la playa arenosa. Entre 8.000 millones de personas de este mundo, ¿cuántos habrían recibido la salvación? Pensemos esto. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Entre los que viven en este mundo, son muy pocos los que tienen la esperanza de ir al cielo. Son muy pocos. Jesús también ha dicho, serán muy pocos. Entre muchas personas, somos escogidos, linaje escogido. Obviamente no significa que un individuo ya fue predestinado para ser salvo. No significa esto. Dios predestinó la pareja de amor de Cristo. Predestinó al pueblo de Dios que vivía en el cielo eternamente. Predestinó la iglesia antes de la creación. Vamos a ver, busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4 y 5. 4 y 5. Leamos juntos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice, habiéndonos predestinado. Esto no significa que Dios me predestinó para ser salvo antes de que yo naciera, sino que Dios ya predestinó la iglesia, quien es la pareja de Cristo. Predestinó el pueblo de Dios, quien va a vivir eternamente en el cielo. Por ejemplo, ya está predestinado los cupos para entrar en la universidad para este año 2024. Algunos entrarán en este cupo, algunos no podrán. Mateo 11 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Dios ya predestinó la cantidad de los que entran en el cielo, predestinó su pareja. Entonces, ¿quiénes entran en esta cantidad? En esta predestinación, los que recibieron la salvación por la fe. Por eso, la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Nosotros ya hemos arrebatado al cielo y maravillosamente, después de la salvación, entendemos, Dios nos ha escogido antes de la creación. Somos linaje escogido. Por eso, tenemos un derecho especial como el pueblo de Dios que va a vivir en el cielo. También otra cosa, dice 1 Pedro 2.9, vamos a ver, 1 Pedro capítulo 2.9, también dice, nación santa. Nación santa significa una nación distinguida. Los que son distinguidos de este mundo, los que son distinguidos de los pecados, se llaman la nación santa. Son los hijos de Dios quienes viven distinguiéndose en este mundo. San Lucas 17:21 dice, los fariseos preguntaron, ¿dónde está el reino de Dios? Y Jesús respondió,
dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Hay tres factores para formar un país. Son el territorio, la soberanía y el pueblo. El territorio es el cielo que el Señor preparó. ¿Y quién es el soberano? ¿Quién es el soberano? En un país democrático dicen que el pueblo tiene la soberanía, pero en el cielo Dios es el dueño, así que Él es el que tiene la soberanía. Entonces, en el reino de Dios, ¿quién es el pueblo? El pueblo del cielo que Dios ya había predestinado antes de la creación, es decir, nosotros. Dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si vemos Romanos 14, 16, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor mora entre los salvos. Entonces, el lugar donde estamos ahora es un lugar santo, porque el Espíritu Santo está morando aquí en la iglesia con nosotros. Somos un grupo santo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Ser santo porque yo soy santo. Nosotros éramos pecadores, pero ahora somos justos por la redención de la cruz. Y también hasta los pecados del futuro están perdonados. Entonces, ¿estaré bien aunque viva cometiendo muchos pecados? No, no se puede. No se puede. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los cristianos que tienen salvación tienen que llevar una vida santa, distinguida, porque somos el reino de Dios. Somos un grupo que lleva una vida distinguida. También vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16. Busquemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Leamos juntos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios es santo. Dios nos salvó, no para que perseveráramos en el pecado, sino para que seamos santos. Sed santo porque yo soy santo. Lo que primeramente Dios quiere es que todos reciban la salvación y después que estos salvos sean santificados. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. También dice, sed santos porque yo soy santo. Somos una nación santa. Somos una clase privilegiada, una clase exclusiva. Y también 1 Pedro 2:9 dice, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro capítulo 2:9. Somos un pueblo adquirido, es decir, somos de Dios. Nosotros teníamos que recibir la condenación del infierno eterno, pero Dios nos compró con su sangre. Por eso, ahora somos de Dios, somos del Señor. Primera Corintios 6, 19, 20. Primera Corintios capítulo 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Nos compró por precio en la cruz. También, si vemos Hechos capítulo 20, 28, dice,
mira, por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Los cristianos son reino de Dios que está en esta tierra. También son el pueblo de Dios y fueron comprados por la sangre de Jesucristo. Jesús es Dios mismo. Dios vino a este mundo siendo carne y murió en la cruz. Y Dios hizo sus hijos a todos los que creen en el maravilloso amor de la cruz. Y Dios ya los ha comprado con su sangre. Entonces, Dios nos compró por precio, por lo cual no somos de nosotros, sino somos de Dios. Somos de Dios. Muchos versículos explican estas cosas. También si vemos Romanos 1:6, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Romanos 14, versos 7-8 también. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Nosotros somos salvos. El cuerpo ya no es mío, sino de Dios, quien lo compró por la sangre. Si fuera mío, entonces yo lo usaría a mi voluntad, pero mi cuerpo es de Dios. Entonces, cuando el Señor quiere usarlo, ¿cómo tenemos que decir? Sí, Señor, úselo, utilícelo, es suyo. Es suyo mi cuerpo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, necesitaba un asno. Por eso ha dicho a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Cuando ellos fueron allá, realmente había un asno atado. Y ellos lo desataron, y ahí el dueño del asno ha dicho: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le respondieron: porque el Señor lo necesita. El dueño del asno permitió que se lo llevaran. Y Jesús entró en Jerusalén como un rey tomando un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Muchas personas con muchos niños han alabado diciendo: Hosanna. Jesús va a venir por segunda vez como Rey de Reyes, que va a reinar este mundo durante 1000 años. Jesús, quien es el Rey, ahora está sentado a la diestra de Dios como el sumo sacerdote, orando por nosotros. Jesús es el sumo sacerdote y al mismo tiempo es Rey. Pero maravillosamente nos ha puesto la misma posición social. Antes de ser salvo, nosotros no teníamos ninguna relación con Dios. Y Jesús era el unigénito de Dios. Cuando nosotros hemos entendido que Jesús murió en la cruz y resucitó, y cuando hemos creído en Él, todos nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, Jesús es el mayor hijo. Somos segundo hijo, tercer hijo, cuarto y el último hijo. O sea, podemos decir que Jesús es nuestro hermano mayor. San Juan 1:12. San Juan 1:12 dice así: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos una persona que tiene este privilegio. Nosotros tenemos que saber bien que nuestros bienes no son de nosotros, sino de Dios. Cuando vivimos con este pensamiento, realmente podemos vivir como un real sacerdocio, quien puede dar el sacrificio vivo. Nosotros tenemos este privilegio. Por nuestra posición ante Dios, nosotros podemos acercarnos a Dios directamente. En la época del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote
tenía que matar a una cabra y con la sangre de ese animal entraba al lugar santísimo y allí pedía perdón a Dios por el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús murió derramando toda la sangre, el velo que está en el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Y ahora podemos acercarnos directamente a Dios sin la ayuda del sumo sacerdote. ¿Por qué? Ahora todos son sacerdotes. Todos son sacerdotes. Somos sacerdotes. Es un maravilloso privilegio. Cualquier persona puede acercarse a Dios por la fe. Nosotros tenemos este privilegio. También, aunque los que no tienen la salvación oren a Dios, Dios jamás escucha. No escucha. Isaías capítulo 59, verso 1-2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No va a escuchar. La única oración de los pecadores que Dios escucha es la oración de arrepentimiento de los pecados. Dios, yo soy pecador, quiero recibir salvación, quiero ser salvo. Dios escucha solo ese tipo de oración. Pero, ¿cómo son los cristianos? Si es cristiano, cualquiera puede acercarse al trono de la gracia y puede orar a Dios. Solo los cristianos que tienen salvación tienen este privilegio. Puede orar, puede adorar, puede dar un sacrificio a Dios. Todo está bien este versículo, Romanos capítulo 12:1, ¿sí o no? Ahí dice: Así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A quién Dios está diciendo esta palabra? A los cristianos que tienen la salvación. Está diciendo este versículo al pueblo de Dios, a su reino, al reino escogido, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un día, Jesús ha dicho una palabra a una mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El día de Pentecostés empezó la historia de la iglesia. Desde ese momento, los que tienen la salvación como un linaje escogido, siendo la iglesia, pueden dar culto, pueden presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Ya tenemos este privilegio. Podemos dar culto, podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y el segundo privilegio. ¿Qué privilegio sería? El privilegio de poder orar. Dios no escucha la oración de pecador, pero Dios escucha la oración de su Hijo, quien tiene salvación. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leamos juntos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recibir la salvación es una gracia de Dios. Y después de la salvación, vivir cada día con la felicidad y vivir sirviendo al Señor también es una gracia grande. También es una gracia el estar aquí sentado en la iglesia siendo salvo como un cristiano. De igual manera, Dios me ha dado otro tiempo, 2024, en el cual puedo vivir para Él. También es una gracia grande. Gracia sobre gracia. Dios añade más gracia sobre la gracia de la salvación en nuestra vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya tenemos la vida eterna y después Dios sigue dándonos más gracia para poder vivir con su gracia abundante. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Entonces, para acercarnos allá, ¿cómo tenemos que hacer? Dios jamás
da a los que no piden. Pedid, buscad y llamad. Los que tienen la salvación tienen que pedir, buscar y llamar ante el trono de la gracia. También dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si quiere vivir en gracia abundante, primero tiene que acercarse al trono de la gracia. ¿De qué manera? Con la oración. No pedimos a Dios por lo que podemos hacer, sino pedimos a Dios por lo que no podemos hacer. Es lo que Dios puede hacer. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Ahí tenemos que orar. Porque tenemos este privilegio de poder orar. Busquemos 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 14-15. Versículo 14-15. Leamos juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí dice, cualquier cosa que pidamos, ¿qué tenemos que pedir? Hay que pedir algo para la gloria de Dios, no para sí mismo ni para su beneficio. Si pide para su deseo carnal, Dios no responde ese tipo de oración. No responde ese tipo de oración. Busquemos San Juan, capítulo 14. Ya tenemos el privilegio de orar. San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Leamos juntos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿En nombre de quién podemos pedir? En el nombre de Jesús, quien nos salvó. Por eso, cuando oramos, así estamos diciendo, orando, en el nombre de Jesús, quien nos salvó, hemos orado. También, así hemos dicho, por el nombre de Jesús, quien nos salvó, hemos orado. Cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús, entonces Dios Todopoderoso lo va a hacer. Es como Jesús ha firmado en el papel de nuestra petición. Pero los que no tienen salvación, no tienen este privilegio. Nosotros ya lo tenemos, sí lo tenemos. Jesús Altísimo dejó su alto trono y vino a esa tierra siendo un hombre. Él es el más rico, tiene todas las cosas, pero él mismo se ha hecho como un hombre pobre, como un mendigo. Porque de esa manera vino a esa tierra, fue para enriquecernos, La Biblia dice, Dios Padre, tú que dominas sobre todo, es decir, eres dueño de todas las cosas de este mundo. Él tiene todas las cosas, nadie será más rico que Él. Y nosotros somos los hijos de Él, que tiene la mayor riqueza. Pero, entre los que tienen la salvación, algunos sufren por la pobreza. No solamente estoy hablando de algo material. ¿Por qué sufre por la pobreza? Es porque no piden. Dios es un ser rico, pero Él a quien le da su riqueza, al que pide, al que busca, al que llama. Ya tenemos este privilegio. Pero ¿por qué no estamos viviendo con mucha riqueza, sino estamos sufriendo por la pobreza? Porque no estamos pidiendo. No estamos utilizando este privilegio que Dios nos ha dado. Tenemos el privilegio de poder orar. Sí podemos orar, tenemos que utilizarlo. Tercer privilegio, ¿cuál será?
Somos real sacerdocio. Un rey tiene muchos privilegios. Somos real sacerdocio. Tenemos un privilegio de poder ser guiado y protegido por Dios. En este mundo también siempre hay guardaespaldas alrededor de los que tienen un rango alto. Por ejemplo, si el presidente de nuestro país quiere ir a un lugar lejos, siempre los guardaespaldas andan con él y lo protegen, porque alguien podría atacar al presidente. Por eso, los guardaespaldas lo protegen. Pero, para nosotros, Dios nos envió muchos guardaespaldas. Son muchos más de los que tienen el presidente. Y ellos nos están cuidando y protegiendo. Son los ángeles. Dios nos protege por medio de los ángeles invisibles. Nosotros tenemos este privilegio. Busquemos 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. Versículo 18. Veamos junto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos está protegiendo de cualquier tipo de peligro. Realmente tenemos más guardaespaldas que cualquier hombre alto en este mundo. Ya tenemos este privilegio. Les dije que somos de una clase especial, una clase privilegiada, una clase exclusiva, si somos de una clase más alta que cualquier clase de este mundo. Ya tenemos muchos privilegios. Al mismo tiempo, tenemos las responsabilidades y los deberes. Hay una palabra dice, noblesse oblige. Noblesse oblige. Significa, los nobles tienen sus deberes. Los deberes que los nobles tienen. Si viven con una posición alta y viven disfrutando muchas cosas, entonces tiene que ayudar y dar sus cosas a los que no tienen. Y tiene que ser ejemplo de la vida. Son los deberes de los nobles. Somos una clase privilegiada. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Ya Dios nos ha dado una posición de sacerdotes. ¿Cuál es el papel del sacerdote? Jesús es sumo sacerdote. Y no solo esto, sino también Él mismo se entregó a sí mismo en la cruz como un sacrificio. Él se sacrificó. Las ofrendas de la Biblia, del Antiguo Testamento, llevan el sacrificio. Holocausto, ofrenda por la paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria. Estas 5 ofrendas llevaban el sacrificio. Hasta la ofrenda de los granos no se la podían dar natural. Tenía que molerlos hasta que eran polvo, o sea, debía de perder su forma original. Esta ofrenda de los granos muestra la vida de Jesucristo en la tierra durante 33 años. Se sacrificó como una flor de harina. Se ha roto totalmente a sí mismo. Tenemos que entregarnos a sí mismo como un sacrificio. Tenemos que sacrificarnos como un sacerdote. Juan 12:24. Todos saben bien que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Al morir puede llevar fruto. Hay que morir. O sea, por mi sacrificio, otro puede ser salvo. También, Colosenses capítulo 1:24, apóstol Pablo dijo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para que se pueda transmitir el amor de Cristo en la cruz a otras personas, se necesita el sacrificio. No se puede transmitir fácilmente. Debe haber el sacrificio del que predica. Ahí puede transmitir el amor de la cruz. Eso es lo que el sacerdote tiene que hacer. Tenemos este deber. También, como antes les he dicho,
Romanos 12:1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso significa que tiene que sacrificarse, es decir, tiene que morir. A través de Pablo, mucha iglesia ha levantado. Muchas personas han sido salvos. Entonces, él, ¿qué tipo de vida llevaba? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También, 1 Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria. O sea, él quería glorificarse. ¿Qué quiere glorificarse? Cada día muero. Cada día muero. También Jesús dijo también, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tú es digno de mí. Nosotros, como los discípulos de Jesús, para seguir los pasos del Señor, para llevar esa vida, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que tomar la cruz. La cruz simboliza el sacrificio. Dios nunca trabaja a través de las personas que no quieren sacrificarse. Dios perdonó el pecado de todo el mundo por la cruz. Y nosotros recibimos la salvación por el sacrificio de la cruz. Y ahora, para predicar este evangelio a otras personas, como dice la Biblia, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Además, a Dios le agrada esta vida. Creo que les he dicho en la palabra pasada. Entre varias ofrendas había una que se hizo un grato olor y que era agradable a Dios. Este es el holocausto. Este holocausto que sale en Levítico capítulo 1. Después sale la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Son las ofrendas que llevaba sacrificio por el pecado del hombre. ¿Por qué? Dios odia los pecados. Cuando Jesús cargó el pecado del mundo y murió como ofrenda por el pecado y ofrenda expiatoria, Dios ignoró esto. Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó. Cuando Jesús murió en la cruz como ofrenda por el pecado, como ofrenda expiatoria, Dios lo abandonó, aunque era su hijo. También tenemos que saber que la muerte de la cruz simboliza 4 ofrendas: holocausto, ofrenda por la paz, ofrenda por el pecado y ofrenda expiatoria. Antes de morir, Jesús oró en Getsemaní: si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús tenía que morir en la cruz. Porque él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Él primeramente quería cumplir la voluntad de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él tenía que morir. Esto es como el holocausto. Jesús murió como un sacrificio cargando nuestros pecados. Esto es como el holocausto, que es una ofrenda agradable a Dios. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vivir para la voluntad de Dios. Vivir para cumplir 100% la voluntad de Dios. Esto es el holocausto. Cuando Jesús hizo la voluntad de Dios, Dios lo recibió con gozo, como el holocausto. De la misma manera, en nuestra vida, vivir santificándonos, vivir entregándonos, es una vida de holocausto. Esta vida le agrada a Dios. Por eso, Romanos 12:1 dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para presentarse como el sacrificio vivo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ser? Debe ser limpio. No debe tener ninguna mancha de su vida. Por eso, si vemos Levítico 1:3, cuando hace el holocausto, tenía que sacrificar un animal sin defecto. Así dice: macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto lo ofrecerá. Sin defecto. Los cristianos que tienen salvación tienen que presentarse a sí mismos a Dios. Pero, ¿qué tiene que dar?
lo que no tiene defecto, lo que no tiene mancha, también lo mejor, lo mejor. Y también al dar la ofrenda de holocausto, tenía que quitarle la piel al animal, desde la cabeza hasta los pies, y tenía que dividirlo en pedazos. Y después lavaban todas las partes y las ponían en el altar. Y finalmente han quemado todo para entregárselo a Dios. Todos. Tenía que darle todo a Dios, todos. Dios nos compró con su sangre y no nos pide una parte de nuestra vida, sino que nos pide nuestra vida entera. Entonces, si yo doy todas mis cosas, yo seré pobre. Si doy todas mis cosas, ¿no tendré ni una cosa de mi vida? No es así. Dios me pide todas mis cosas y luego me da algo mejor que lo que yo tenía. Hay que saber esto. Pronto viene el Señor. Pronto viene el Señor. Cuando estemos ante el Señor, Él va a evaluar exactamente nuestra vida. Si hemos vivido entregándonos enteramente a Dios o si solo hemos vivido dándole una pequeña parte de nuestra vida. La ofrenda no tiene que tener ningún defecto. Pero si vemos en el libro de Malaquías, el pueblo de Israel daba los animales enfermos y los animales ciegos y cojos. No era un sacrificio perfecto. También Malaquías sale que Dios ha dicho a Israel, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Israel así ha dicho, ¿en qué hemos de volvernos? Dios jamás ha dicho así. Dios nunca dio así. Escuche mi palabra, ore mucho, nunca dio así. Dios les ha dicho que vuelva y ha pedido una cosa. ¿Qué les ha pedido? ¿Qué les ha pedido? Tenéis que dar vuestros diezmos y ofrendas correctamente. Diezmos y ofrendas. ¿Por qué dio así? Aunque sea un cristiano que tiene la salvación en su vida, tiene una cosa muy útil que siempre tiene que tener, que es el dinero. Pero uno es mezquino con el dinero para con Dios. Entonces, no puede ser así. Yo doy toda mi vida al Señor. Yo me presento como un sacrificio vivo, santo al Señor. No puede ser así. Ni siquiera puede dársela al Señor. Una cosa pequeña, tan pequeña, que es el dinero. ¿Cómo podría dar su vida entera al Señor? Imposible, no puede esto. Martín Lutero, quien ha hecho la reforma religiosa, dio así. No puedo creer en el arrepentimiento de la persona que su bolsillo no se ha arrepentido. También hay un dicho, al momento de bautizarse en el agua, su billetera también tiene que bautizarse. Su billetera también tiene que bautizarse. Nuestra riqueza y nuestro dinero son un subproducto de nuestro cuerpo dado por Dios. Entonces, tenemos que darlo al Señor. Cuando diezma, no significa que solo 1 entre 10 es de Dios, sino también 9 entre 10 también son de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Hay que dar diezmo. Prueban dar diezmo. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo promete? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la promesa de Dios. Si uno no es fiel en la cosa pequeña, no puede vivir para el Señor. Seguramente cada uno que está aquí ha hecho nuevas resoluciones para este año 2024. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios quiere que entreguemos hasta nuestro cuerpo, hasta nuestra vida como holocausto. Pero ni siquiera puede dar una cosa pequeña, que es la riqueza, que es el dinero. Entonces, jamás podré decir así, yo doy mi cuerpo y mi vida al Señor. Sería una mentira grande. Cuando no había comida en Jerusalén, los hermanos de la iglesia de Macedonia ha hecho ofrenda para ayudar a los de Jerusalén. Macedonia hoy en día es una parte de Grecia.
Los hermanos de Macedonia han hecho la ofrenda y la enviaron a la iglesia de Jerusalén. La Biblia dice que ellos han hecho más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. Busquemos 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si Dios, mi cuerpo y mi vida es comprada por la sangre, así que no es mía, este es Cristo. Entonces, si puedo dar mi riqueza, es una cosa muy pequeña, es que se produce por mi cuerpo. Si yo le doy hasta mi cuerpo, ¿acaso no podré dar esta cosa muy pequeña? Los hermanos de Macedonia eran pobres, sufrían de extrema pobreza. Sin embargo, ellos han hecho la ofrenda más allá de sus fuerzas. Ahí ellos cumplieron la santa voluntad de Dios. También ustedes saben bien la viuda Sarepta, ¿cierto? Profeta Elías fue a la casa de viuda Sarepta. Fue allá. Ella fue una persona pobre. Justo iba a morir con su hijo después de comer la última comida que tenía. Quería morir con su hijo. Ese momento, Elías se le acercó a ella y preguntó: viuda Sarepta, ¿qué tienes? Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Con esto voy a hacer una comida y después de comerla voy a morir con mi hijo. ¿Por qué ella quería morir? Porque ya no tenía más comida. En esa situación, ¿qué ha dicho Elías a esta viuda pobre? Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si ella hace el pan y primero le da al profeta Elías, entonces ya no tenía más comida para comer, para ella ni para hijo. Pero el profeta de Dios hasta esto quería quitar. Hazme a mí primero, tráemela. Primero hágame para mí. ¿Cómo ha hecho esta viuda Sarepta? Ella primeramente ha hecho un pan y le dio al profeta de Dios, Elías. Ella primero ha dicho, ha dado el pan a Elías. La Biblia como dice: entonces ella fue e hizo como él le dio Elías. Primer Reyes, capítulo 17, 15, 16 dice: ella fue e hizo como él le dijo Elías. O sea, ella obedeció la palabra del profeta de Dios. Y después, ¿cómo sale? La harina de la tina no escasó, y el aceite de la bahía menguó. Si ella no hubiera obedecido la palabra y no hubiera dado primero el pan al profeta, entonces habría muerto con su hijo después de comer su última comida. Pero ella obedeció. Por eso, nunca se escaseaba la harina, y el aceite menguaba. Dios, quien es todopoderoso, ha hecho de esta manera. Ahora también Dios busca este tipo de persona como la viuda Sarepta. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Es la promesa de Dios. Hay muchos versículos acerca de esto. Hay muchos versículos que habla sobre esto. Pero también, si hubo una pareja que no ha dado toda su cosa y engañó a Dios y fueron disciplinados, ¿cierto? En Hechos capítulo 5 sale Ananías y Zafira. Era un matrimonio. En este momento, algunos vendieron sus terrenos y han dado como ofrenda lo que ha vendido.
Ya estaba creciendo bien la iglesia. Dios añadía cada día a los salvos. Los hermanos todos los días se reunían en el templo y oraban y alababan. Y muchos vendieron su cosa y han dado como ofrenda. Por eso la iglesia estaba creciendo bien. En ese momento, Anania y Zafira de la iglesia primitiva engañaron a Dios, engañaron al Espíritu Santo. Por eso murieron. Un matrimonio, ambos murieron. Les han preguntado, ¿esto es todo lo que ha vendido? Sí, es todo lo que hemos vendido. Anania fue el que primero mintió y ahí mismo murió. La gente se lo llevó y lo sepultó. Y después, la esposa Zafira apareció en el mismo lugar sin saber de lo que había pasado a su esposo. ¿Ese dinero es todo lo que lo ha vendido su terreno? Sí, señor, sí es todo lo que hemos vendido. Ella también mintió y murió. La gente también la llevó y la sepultaron. Todos murieron. Por lo que todos mintieron, murieron. También, si vemos Mateo 19, ahí sale un joven rico. Un joven rico se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, todo esto lo que he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le ha dicho, una cosa falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Pero este joven rico, ¿cómo ha hecho? Se puso muy triste porque era muy rico. Era muy rico. Después de esta conversación en la Biblia, nunca dice que ese joven volvió a Jesús y escuchó la palabra y recibió la salvación. O sea, él se fue totalmente. Él ya se fue a otro lado. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una agua que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este joven rico no pudo entregarse enteramente a Dios. Obviamente ni siquiera era salvo. Sí, Señor, le daré toda mi vida. Los cristianos deben confesar así, deben vivir de esta manera. El holocausto es que tiene que hacer pedazos desde la cabeza hasta los pies. Y tiene que quemar todas las piezas en el altar para darlas a Dios. Todos hay que quemarlas. ¿Qué significa? Significa sufrimiento y el sacrificio. Quemándolos sube el olor grato a Dios. Dios desea toda mi vida y todas mis cosas. Sí, Señor, todas mis cosas son suyas. No sé cuánto tiempo me queda de mi vida, pero voy a vivir para el Señor. Para usted, para el Señor. Así tenemos que vivir. Seguramente Dios nos evaluará cuando estemos ante Él. Si hemos dado todas mis cosas o hemos vivido con un corazón mezquino. Hay un cuento. En un país vivía tres hermanos. Había tres hermanos. Su padre les ha dado unas herencias. Primero, al mayor le dio un telescopio para que pueda ver aunque sea muy lejos. Al segundo le dio una alfombra para que pueda volar y pueda ir a cualquier lugar que quiera. Y al tercero le dio una manzana como herencia, que si uno la come le cura cualquier tipo de enfermedad. Así a cada uno ha dado diferente herencia. Un día el mayor ha visto un cuarto del palacio con su telescopio. En este cuarto estaba escrito un aviso del rey. Así estaba escrito: la princesa, mi hija, está enferma. Si alguien sana y salva a mi hija, será mi yerno y se casará con mi hija y le daré todo mi reino. El mayor ha visto ese aviso y le ha dicho a sus dos hermanos y dijo: ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? El segundo dijo: hermano mayor, vamos allá juntos. El mayor preguntó: ¿en qué vamos? Vamos en mi alfombra, podemos ir volando allá. Entonces, ¿cómo podemos curar a la princesa? Ahí el último hermano dijo: yo tengo una manzana que puede curar cualquier enfermedad. Vamos. Por eso, los tres hermanos
fueron al palacio volando con la alfombra del segundo hermano. Ya encontraron a la princesa y le dieron la manzana. Ella comió y se curó. Después, el rey ya quería dar su reino y también tenía que hacer a uno como su yerno, porque había prometido. Pero él no sabía cómo hacer, porque los tres hermanos todos creían que podían casarse con la princesa. El rey pensó mucho y finalmente decidió. ¿Sí saben ustedes quién pudo casarse con la princesa y pudo recibir el reino? ¿Quién fue? ¿Quién sería? El último. Entonces el mayor y el segundo preguntaron al rey, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? El rey explicó por qué. Primero dijo al primero, tú todavía tienes el telescopio que tu padre le dio. Y el segundo también ha dicho, tú también todavía tienes la alfombra con la que puedes ir a cualquier lugar. Pero el último ya no tiene la manzana. Mi hija se la comió toda. Es decir, el último ha dado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Dios, seguro, nos va a evaluar. Si he dado todas mis cosas o no. Si he vivido sacrificándome o no. Seguro nos va a evaluar cuando estemos ante Dios. ¿Cómo hacer el holocausto? Tenía que quemar todo. Quemando todo, podía darlo a Dios. Tenía que quemar todo, todas las partes, todas las piezas. Entonces, de allí subía el olor. Ese olor se hizo un olor grato y Dios lo recibió. ¿Qué quiere decir esto? Necesita el sufrimiento y el sacrificio. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 17. 8:17. Capítulo 8, versículo 17. Leamos juntos. Y si ellos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También abajo dice, no son comparables con la gloria venidera. 2 Corintios 4:17 también dice, esta leve tribulación momentánea. A nadie le gustará la tribulación porque es bien doloroso, pero es una tribulación momentánea. El sacrificio de los cristianos es momentáneo. Cuando estemos de pie ante Dios, nos va a dar la recompensa, la gloria, la corona. Estas son eternas. Filipenses capítulo 1, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crees en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sabe esto? Ahora en Ecuador están en alerta. Hay muchos peligros. Pero en mucha parte de Ecuador tenemos nuestra iglesia. Por eso ahora están predicando fuertemente en Ecuador por medio de nuestra iglesia. Obviamente, sí hay dificultades en todos los países, pero en este momento la iglesia que tiene gran dificultad es la iglesia de Ecuador. Hace unos días atrás había empezado el seminario de una iglesia en Ecuador, pero de repente las mafias de la cárcel se amotinaron contra el gobierno y el presidente declaró el estado de excepción. Por eso tenía que suspender el seminario porque nadie podía salir a la calle. Ahora tiene gran dificultad. Pero hace unas décadas atrás, unos misioneros jóvenes estadounidenses fueron para evangelizar y fueron matados por la tribu Auca en el Ecuador. Uno entre ellos fue Jim Elliot. Él fue matado por una lanza. Si uno va a Ecuador, por donde cerca de selva, todavía puede visitar el aeropuerto de donde despegó la avioneta de ellos. Y también está conservada la casa donde Jim Elliot se preparaba para evangelizar.
Este Chimelio murió siendo joven. Él se graduó con una buena calificación de una universidad en Chicago y la universidad ya lo iba a contratar como un profesor, pero él rechazó esto. Chimelio dijo: yo voy a evangelizar a las tribus que todavía no saben del evangelio. Yo iré al Ecuador. Él, dejando toda su vida cómoda y prosperada, fue a Ecuador con su esposa y su hijo para evangelizar y para vivir para el Señor. Pero en Ecuador, él murió siendo atacado con una lanza que le tiró un indio. Ahí, la prensa de Estados Unidos dio: es gran pérdida nacional, porque murió un joven. Murió siendo joven. Pero en ese entonces, un periodista ha dicho a la esposa de Chimelio: cuán trágico es. Diciendo esto, le había consolado. Ahí, la esposa de Chimelio ha dicho al periodista: señor periodista, abstenga esta palabra. No es una tragedia. Mi esposo fue allá para cumplir su meta. Fue allá para entregar su vida. Así dio y le mostró un cuaderno de meditación de su esposo, en el cual había escrito cuando era universitario. Le mostró una parte que decía: oh Dios, no te pido que me permitas vivir largamente, solo deseo que mi vida sea utilizada para cumplir tu voluntad. Quiero predicar nada más. Dios, quémame. Esa parte la esposa ha mostrado al periodista. Chimelio, que fue matado en Ecuador, fue entregado a Dios como un holocausto. En la historia del cristianismo, durante 2000 años, había 70 millones de mártires. ¿Por qué ellos fueron matados? ¿Por qué ellos sufrieron tanto? ¿Por qué fueron matados? Es para el Señor. Si uno predica este evangelio, uno predica la palabra, no podrá tener una vida segura de este mundo. No tendrá una vida cómoda, una vida prosperada en este mundo. ¿Por qué? Podría ser maltratado y burlado por la gente de este mundo. Seguro tendrá sufrimiento y tribulación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Muchos murieron predicando el evangelio. Apóstol Pablo también dio así: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de mi Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros tenemos que vivir este año 2024 con este corazón. Para algunos, este año podría ser el último año de su vida, o tal vez podría ser el último año para todos nosotros. ¿Por qué? Podría venir el Señor este año. Yo pensaba que el año pasado iba a venir el Señor, pero no vino. Seguro nos dio otra oportunidad. Vivimos pensando que este año puede ser el último año de mi vida. Al morirme, cuando esté ante Dios, Él me preguntará: yo morí por ti, ¿tú qué hiciste por mí? Así me va a preguntar. Somos real sacerdocio para que anuncies las virtudes. ¿A qué se refiere las virtudes? Se refiere al evangelio. Dios nos preguntará: yo morí por ti, ¿tú qué hiciste por mí? ¿Tú a cuántas almas me han guiado? Sí, Señor, tal persona me han predicado, pero yo no pude transmitir tu evangelio a otra persona. Sí, Señor, tal hermano, tal hermana se ha sacrificado tanto para salvarme, pero yo no pude predicar a una persona. Ni siquiera puedo decir esa palabra por la vergüenza. No debe pasarnos esto a nosotros. Si vemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 19, el apóstol Pablo escribió a los santos de la iglesia de Tesalónica. Así ha dicho: vosotros sois nuestra esperanza, nuestra gran gloria, nuestro gozo.
Quiere decir que cuando nos sacrificamos, predicamos y salvamos a algunos, entonces ellos serán nuestra esperanza, gozo y corona de gloria. No solamente esto, también Dios me va a venir, nos va a venir a cada uno de nosotros. Me va a venir a mí. ¿Y después qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay el premio colectivo para todos, sino a cada uno individualmente le va a dar dependiendo cómo ha vivido para el Señor y cuánta gloria ha dado a Dios por medio de sus frutos. Si vemos Juan capítulo 15, 8, dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que ves muchos frutos. Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Y ahora también lo que le da más gozo a nuestro Padre es el fruto de la salvación. Él se goza más cuando encontramos a una oveja perdida, más que por 9 ovejas que está entre nosotros. ¿Qué significa esto? Es buscar a las almas perdidas y salvarlas. Es la predicación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la más grande visión en este mundo. Dios nos llama como el real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este año, de verdad, vamos a guiar a una alma a Dios, hagámoslo que estén en la reunión firmemente. No hace falta guiar a muchas almas, sino solo a un alma. Aquí en la iglesia central hay unos 5,000 hermanos. Si cada uno predica solo a un alma y lo hace estar firme en nuestra reunión, entonces, al fin de este año, cuando haya el retiro de invierno, aquí estará más que 10,000 hermanos. Más que 10,000 hermanos. ¿Por qué están asustados? ¿Será difícil esto? No es difícil. Porque solo cada hermano tiene que predicar a una alma nada más. Si yo digo, prediquemos 50 almas, prediquemos 100 almas, entonces ya es una gran cantidad, suena muy difícil. Pero yo digo, no hay 100 almas, sino cada uno solo a una alma nada más. Cada uno predique a un alma nada más. Si uno ya salvó a una persona, ya no predique más a otro. Mejor ayude a otro hermano para que pueda predicar a un alma. Solo prediquemos a un alma. Así hagamos. ¿Qué les parece? Así hagamos. Entonces, cuando estemos ante Dios, nos hablará así, nos alabará así. Bien, buen siervo y fiel. Espero que todos sean dignos de recibir la alabanza, la honra y la gloria de Dios. Oremos juntos. Dios nuestro Padre vivo, quien tiene amor y gracia. Vivíamos sin esperanza, y Jesús quien quitó todos nuestros pecados en la cruz con su sangre y nos salvó. Así que te damos gracias. Ahora fuimos comprados por tu sangre preciosa. Y así que nuestra vida restante no es de nosotros, sino de Señor. Ayúdanos para que podamos vivir para el Señor en el resto de nuestra vida. Tú nos hiciste como el real sacerdocio. Es para que prediquemos tus virtudes. Utiliza a cada uno de nosotros para que cada uno pueda guiar a una alma al Señor en este año 2024. También ayúdanos para que seamos unidos, que le dé el gozo y la gloria al Padre con sus frutos.
De esta manera queremos que tu reino, que tú predestinaste antes de la creación, se amplía por nosotros. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén.